Primero que nada, quería darles la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo hoy. Eh, Tenemos el gusto de tener a Mauricio Miranda, que nos va a hablar sobre los efectos de Intel en el desarrollo de Costa Rica. Mauricio Miranda es economista y que tiene una maestría de la Universidad de Warwick en Inglaterra, de una maestría de economía y otra maestría en la Universidad de College London en política pública. Estuvo trabajando en FINDE y ahorita está estrenando un puesto en la Fundación ¿cómo es? Caricaco. Caricaco. Así que pues, aprovecho para felicitarlo por ese nuevo puesto. Gracias por, Mauricio, venir a compartir tu investigación. Adelante. Listo, muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias por la invitación. También yo estoy sumamente halagado de contar con este espacio y poder compartir pues, conocimiento con ustedes y que ojalá aporte para futuras investigaciones y que ojalá deje inquietudes académicas en la cabeza y pues sigamos expandiendo la agenda de investigación en Costa Rica. Bueno, aquí como bien el título lo dice, realmente hay que empezar de atrás hacia adelante, ¿verdad? No, ese proceso que, como lo están viendo aquí, fue como finalizó, pero no fue como lo iniciamos y voy a ir explicando eso conforme avancemos. Pero el título del paper es el que están viendo en pantalla y la pregunta realmente es ¿por qué es que, o cuál fue el efecto en el desarrollo económico de Costa Rica contar con la operación de Intel en 1997 y que iniciara exportaciones en 1998? La pregunta se ha hecho hasta el exhausto, pero entonces nuestro aporte a la literatura la enfocamos a través del control sintético. Entonces la metodología, por más que no es novedosa y por más que no es nuestra, de los autores, sí es un tanto novedosa para aplicarla en Costa Rica, entonces parte del aporte realmente es el método en sí. Entonces, en la agenda, por eso es que la dividimos así, tenemos el abstract de primero y después el método de control sintético como de una forma intuitiva y también repasando un poquito la literatura que nos llevó a utilizar el método. Y en la última parte, pues ya entraríamos puntualmente a la aplicación o la estrategia empírica del método en contestar la pregunta de investigación. Entonces, en el abstract, y aquí es donde realmente resumimos el paper, ¿verdad? La pregunta inicial es, ¿cuál ha sido el efecto causal? Y la palabra clave aquí es causal, de Intel en el desarrollo económico de Costa Rica, o más bien, ¿cuál hubiese sido el desarrollo de Costa Rica si Intel no hubiese abierto operaciones en el país? Y entonces, la pregunta es, digamos, ¿por qué si ya todo el mundo, digamos, ya hemos hablado de esto, ya han habido publicaciones, es más, esta es un tanto controversial, digamos, el tema, pero desde el punto de vista estrictamente académico, ¿verdad? La razón por la cual hacemos la pregunta de investigación es porque no se ha cuantificado el efecto en el PIB per cápita, ¿verdad? Mediante un control sintético y realmente se han publicado varios estudios sobre el efecto positivo de Intel en la economía costarricense a través de diferentes mecanismos, pero realmente no se ha hecho un contrafactual, ¿verdad? No se ha aplicado un método de causalidad per se a medir ese efecto de Intel pues, en la variable que escogimos, que es el PIB per cápita. Y básicamente lo que encontramos es de que Costa Rica, el PIB per cápita real de Costa Rica aumentó en promedio de 1.3 a 2.6 anualmente durante el periodo de 1998 que inician las exportaciones al 2018 que hicimos el corte de los datos. Esto implica que es más que duplicando el crecimiento en comparación con una Costa Rica contrafactual que no hubiese recibido la inversión de Intel, ¿verdad? Y decimos más que duplicando, pues porque por decimales exactamente no es el doble, es un poquito más. Pero y el argumento, digamos, que estamos aquí, el enunciado digamos que es fuerte, es un enunciado fuerte de hacer. Y esa cuantificación no es fácil de respaldar, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer yo durante la presentación es tratar de respaldar de por qué esta cuantificación del 1.3 al 2.6 pues es razonable, ¿verdad? No digo que sea la verdad absoluta, pero que sí es una aseveración razonable de hacer. Entonces vamos a caminar por esto. Entonces, como les dije, primero vamos a ver un poquito el método de control sintético. Aquí voy a tratar de basarme más en la intuición y sobre todo de la aplicación a responder preguntas de política pública
más allá de Intel y Costa Rica, es hablar un poquito del método en este tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces, para contestar esta pregunta de qué hubiese pasado con Costa Rica con y sin Intel, realmente lo que estamos haciendo ahí es llamando a un estudio de caso comparativo, ¿verdad? Queremos ver el caso de Costa Rica y compararlo con otro caso, pues, que no sea similar a Costa Rica, o sea, que sea similar a Costa Rica, pero que no haya tenido la misma intervención o la misma política pública que Costa Rica. Entonces, por definición, es una comparación, ¿verdad? De dos casos. Entonces, el objetivo realmente de este marco metodológico es estimar los efectos de política pública que afectan a unidades agregadas como ciudades, regiones o países, ¿verdad? Intel operó en todo Costa Rica. No, las exportaciones pues se registraban en las cuentas nacionales del país. No era solo para San José, no era solo para la GAM, era para todo Costa Rica. Entonces ahí por definición tenemos que ver unidad agregada, que en este caso es Costa Rica. Y los casos comparados comparan la evolución de variables de interés entre la unidad afectada, en este caso Costa Rica, y un grupo de control. Y el grupo de control, esa construcción, si es rigurosa, pues ya estamos hablando de causalidad. Un ejemplo de esto, y como les digo, la metodología no es nuestra, tampoco no es novedosa en el paper. Un ejemplo de esto fue en el éxodo de Mariel, ¿verdad? Que Card en 1990, sin usar un método de control sintético, pero sí estableciendo la lógica con la cual opera el control sintético, pues contestó una pregunta muy típica, ¿verdad? Y muy clásica en economía laboral, que es cómo afecta la llegada de inmigrantes al empleo de los trabajadores autóctonos en una región o en una ciudad, ¿verdad? Y entonces aquí Carlos lo que nos aporta es la intuición de que en vez de comparar Miami con otras ciudades, digamos, o las ciudades vecinas, que podría haber sido una estrategia, la compara con otras ciudades en Estados Unidos. En este caso Atlanta, Los Ángeles, Houston y Tampa. Y entonces en ese caso solo Tampa se encuentra en Florida, las demás están en otros estados. Entonces esa lógica, digamos, con la que Carl responde la pregunta empírica es, digamos, que la antesala a un método de control sintético, porque utiliza no solo uno, sino varios casos de comparación para comparar a Miami directamente en este caso. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener ese marco conceptual que Carr, digamos, nos dio en 1990? Que muchas de las intervenciones de política pública afectan unidades macro o unidades agregadas, como es el caso de Costa Rica, ¿verdad? Y lo bueno es que los datos macroeconómicos normalmente están disponibles en una cantidad de tiempo, digamos que considerable, y no tenemos que recolectar datos, no tenemos que firmar confidencialidad, ¿verdad? Son datos que podemos ir al Banco Central y descargarlos y los tenemos a mano. Entonces, eso es una de las ventajas. Pero las desventajas de estos estudios son que es la ambigüedad con respecto al proceso de selección del grupo de control. Es decir, ¿por qué Atlanta? ¿Por qué Los Ángeles? ¿Por qué Houston? ¿Verdad? Eso es un poco ambiguo y digamos que casi que arbitrario escoger esas unidades. Entonces, es una de las desventajas porque pues, le corresponde a uno como autor convencer a los lectores de que están bien escogidas esas unidades, ¿verdad? Pero la otra desventaja, y quizás la más importante, es que la inferencia estadística no refleja la incertidumbre sobre la calidad del grupo de control, ¿verdad? Al ser un estudio de caso comparativo, normalmente las muestras son pequeñas, y al tener muestras pequeñas, pues no podemos hacer prueba de hipótesis. Y al no poder hacer prueba de hipótesis, no podemos hacer errores estándar. Y al no poder hacer errores estándar, pues no podemos hablar de la inferencia estadística que estamos haciendo y mucho menos de inferencia causal, ¿verdad? Estoy ligándome a estudios de casos comparativos, normalmente de ciencia política, o este caso como hizo Card en 1990. Entonces es una desventaja con la cual tenemos que lidiar. Entonces, ahora sí, en el método de control sintético, lo que estamos aquí diciendo es que para unidades agregadas, como Costa Rica, no existe una unidad no tratada que proporcione una aproximación razonable a las características de Costa Rica. Es decir, Costa Rica es un país y realmente no tiene otro país que sea casi idéntico, ¿verdad? Inclusive Panamá y Nicaragua pues son países lo suficientemente diferentes como para no ser una comparación justa para hacer Costa Rica con y sin Intel, ¿verdad? Esa sería una comparación Costa Rica con Intel y Panamá y Nicaragua sin Intel, pero esa comparación pues no es uno a uno, ¿verdad? Entonces lo que dice el método de control sintético es de que lo que podemos hacer es no solo compararlo con Panamá y Nicaragua, sino tener una lista de países donantes con los cuales podemos comparar, ¿verdad? Entonces en este caso podemos incluir todos los países del mundo, si quisiéramos, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo, de que en vez de hacer una unidad o pocas unidades de comparación, podemos optar por tener un montón de unidades de comparación y construir sintéticamente, digamos, un grupo de control.
Entonces, el método de control sintético emplea como unidad de control el promedio ponderado o pesos, digamos, de las unidades no tratadas que mejor aproximan las características de la unidad tratada, pero en el periodo previo al tratamiento o intervención siendo estudiada. Entonces, en este caso, la idea es tener una lista de países comparables y asignarles pesos y ponderarlos y sacar un promedio ponderado de las características de Costa Rica previo a recibir a Intel, ¿verdad? Entonces, eso es la intuición del método de control sintético. Pero esta formalización provee una metodología sistemática para la selección de unidades de control que en estudios comparados y también tienen importantes implicaciones para el método de inferencia estadística. Entonces, agregándole a lo que Carr dijo en 1990, realmente si agregamos un promedio ponderado ya damos pie, ¿verdad? O cabida a intentar sistematizar el proceso de selección e intentar hacer inferencia estadística y después inferencia causal. Entonces, la idea de esto es que observamos un conjunto de unidades antes y después de una cierta intervención de política pública, ¿verdad? Una de las unidades es expuesta a la intervención de interés y el resto de las unidades son una reserva de comparación. Entonces, aquí lo que deseamos es encontrar la combinación de unidades no tratadas que mejor aproxime las características de la unidad tratada en todos los tiempos antes de la intervención. Es decir, queremos construir entre Nicaragua y Panamá, Uruguay, Chile, ¿verdad? India, los países que queramos, la mejor comparación en promedios ponderados de Costa Rica antes de Intel. Entonces, un ejemplo de esto, ¿verdad? Y que ya aquí entrando un poquito al tema de política pública, es que podemos tener un programa de control de tabaco en California. Y aquí lo que estamos haciendo de ejemplos es también parte de la justificación, digamos, de por qué utilizamos este método para contestar esta pregunta. Entonces, en California, en 1988, hubo un programa de control de tabaco que el fin último era tratar de reducir el consumo de tabaco en California, ¿verdad? Entonces, la unidad tratada en este caso es California, porque es una ley estatal solo aplicada a California. Hay variable de interés, que es el consumo de tabaco, que es lo que la ley quiere reducir, y hay posibles controles, ¿verdad? O posibles estados de comparación, que sería el resto de estados de Estados Unidos. Y las características a reproducir antes de que entrara la ley en vigencia, pues son todos esos predictores que nos dicen o nos predicen el consumo de tabaco en la población, ¿verdad? Entonces lo que queremos es que las características que predicen mejor el consumo de tabaco en California, agarrarlas y compararlas con otros estados antes de 1988. Pero ¿por qué este panorama? ¿Por qué este, digamos que, escenario para hacer esta comparación? Porque perfectamente podemos topar con un gráfico así a la hora de iniciar un proceso empírico o un estudio empírico, que es que vemos la tendencia en California, vemos el antes y el después de la ley de tabaco y vemos el promedio simple de los restos de estados de Estados Unidos. Si tuviéramos solo la línea negra firme y sin la punteada, digamos que podríamos asegurar de que, mira, después de la ley continuó bajando el consumo de tabaco y por lo tanto la ley es efectiva, ¿verdad? Y entonces caemos en esa argumentación porque vemos la tendencia hacia la baja. Pero después ploteamos la línea punteada y vemos que no. En Estados Unidos de por sí el consumo de tabaco estaba cayendo inclusive antes de la ley en California. Y inclusive California ya tenía menos consumo que el resto de Estados Unidos en promedio. Entonces realmente antes y después no podemos asignar causalidad a la ley establecida en California para decir que el consumo de tabaco se redujo debido a la ley, ¿verdad? O hacer ese mecanismo causal por la ley. Entonces, realmente esta comparación antes y después con un promedio simple del resto de estados no es suficiente. Digamos, no es lo suficientemente convincente para decir que hay causalidad o cuantificar el efecto de la ley. Pero cuando hacemos un control sintético, ¿verdad? Hacemos un control sintético de California con diferentes estados, pues vemos un calce perfecto antes de la ley en la serie y lo que vemos es una divergencia justo en el punto en donde entró en vigencia la ley que pretendía reducir el consumo de tabaco. Y entonces el paper concluye que aproximadamente 26 paquetes más bajos de lo que hubiese sido en ausencia de la ley, ¿verdad? Y entonces esa es la aseveración causal que el método de control sintético busca hacer, ¿verdad? Ahora, como tenemos este escenario así, realmente ese enunciado de 26 paquetes menos por persona, entonces ahí es donde tenemos causalidad y estamos hablando de causalidad. Y eso lo proporciona el método de control sintético. Entonces, como pueden ver, tenemos una lista de los predictores del consumo de cigarrillos
asumiendo que son correctos, no entremos en, ¿verdad? Como en debate si predicen o no bien el consumo de tabaco, asumamos de que sí, porque vimos la serie antes. Pero aquí lo importante de notar es que el promedio de California antes de la ley, pues es la primera columna, y la segunda columna es la California sintética. La comparación es casi 1 a 1, ¿verdad? En cada uno de los predictores. De hecho, son estadísticamente insignificantes, o sea, no hay diferencia, están completamente balanceados. Pero cuando se hace con el promedio simple de 38 estados de control, vemos que las diferencias son un poquito más gruesas, ¿verdad? En el caso, digamos, de ventas de cigarrillos per cápita en 1988 es donde más se nota. La comparación entre California es de 90, la de California sintética es 91 y la del promedio simple, el resto de estados, es de 114. Entonces, esa diferencia ya es estadísticamente diferente y entonces, por lo tanto, no están balanceados antes de la intervención, ¿verdad? Entonces, aquí lo que simboliza esta tabla es de que California sintética es una mejor comparación que un promedio simple del resto de estados. Tenemos otro ejemplo también, que aquí es que en la reunificación de Alemania en 1990, igual son eventos macroeconómicos, ¿verdad? O eventos nacionales, en este caso es la reunificación de Alemania en el 90. Tenemos lo mismo a una Alemania occidental, en este caso es el PIB per cápita, la variable de interés, y los posibles controles son otros países en Europa y el mundo. Y las características a reproducir son los predictores del PIB per cápita. Porque la pregunta de los autores en este caso es, ¿cómo hubiese sido Alemania en desarrollo económico si no se hubiese reunificado en el 90? ¿Verdad? Y lo que encontramos es lo mismo. Si hubiésemos hecho un promedio simple de comparación con el resto de países de OECD, no tendríamos, digamos, diferencia o divergencia en 1990. De hecho, de estas dos series, pues no podemos sacar conclusiones significativas realmente. Pero si generamos un control sintético, lo que ahora generamos es la misma tabla que en Alemania. Tenemos Alemania occidental y Alemania occidental sintética completamente balanceadas antes de la reunificación, y vemos la gruesa diferencia con el promedio de la OCDE, ¿verdad? Y entonces, cuando graficamos, ahora sí, tenemos ese gráfico control sintético, donde el calce antes de la reunificación es perfecto entre las dos series, y vemos la divergencia, pues, después de la reunificación. Con un pequeño retraso ahí, como pueden ver, la divergencia no ocurrió inmediatamente, hubo un retraso, pero eso es natural, pues, porque fue un proceso político, digamos que mayúsculo, entonces un retraso era esperable. Igual, y el punto importante aquí es que aproximadamente 12%, o sea que el desarrollo económico de Alemania es aproximadamente 12% más alto en el 2003 de lo que hubiera sido en ausencia de la reunificación. En este caso es inverso, ¿no? Alemania sintética, o no, sintética de Alemania occidental es la que no existe, es la que no observamos porque pues Alemania occidental dejó de existir, y la línea punteada en este caso es Alemania tal cual la conocemos hoy. Entonces la conclusión es que en el 2013 Alemania, tal cual la conocemos hoy, es 12% más desarrollada que si no se hubiese reunificado. Y ahora lo importante incluir aquí no solo son las variables con las que tenemos que tener balance, sino son los pesos que le asignamos a cada uno de los países. En este ejemplo es un muy buen ejemplo, porque si queremos comparar a Alemania con algún país, muy probablemente Austria sea el primero que se nos viene a la mente, pues porque bueno, son países vecinos, hablan el mismo idioma, quizás es la mejor comparación 1 a 1 en Europa, ¿verdad? Y así sale la ponderación con el control sintético. Austria pesa 0.42, muchísimo más que otros países. Pero si ustedes ven la serie sintética de Alemania Occidental es 42% Austria, 16% Japón, 11% Suiza y 22% Estados Unidos y 10% Holanda, ¿verdad? Entonces una serie, digamos que tiene diferentes partes de diferentes países, ¿verdad? Y repito, todo esto en las variables que mejor predicen el PIB per cápita en cada uno de estos países. Entonces, una de las cosas que tenemos que agregar aquí, que le agrega validez, ¿verdad?, al método, es que si aplicamos el método de control sintético, pero lo único que hacemos es mover la fecha, ¿verdad?, vean que no encontramos nada. Encontramos dos series idénticas. Es decir, si hubiésemos dicho que la reunificación no fue en el 90, si no fue en el 75, lo que tenemos es dos series idénticas realmente. Y entonces aquí tampoco podemos hacer inferencia y no podemos realmente sacar ninguna conclusión de esto. Entonces, este es uno de los aspectos que validan el método para este tipo de preguntas. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿y esto qué aporta a una regresión entre países, digamos, como suele suceder en macroeconomía empírica? Bueno, aquí la diferencia es de que el método control sintético, en comparación con el modelo de regresión, no restringe los valores de los coeficientes entre 1 y 0 y por tanto permite extrapolación más allá del soporte de los datos. Entonces,
realmente si uno hubiese aplicado una regresión a través de países, estamos haciendo lo mismo, estamos asignando pesos a cada uno de esos países de forma implícita, no de forma explícita. Pero las regresiones también asignan pesos, ¿verdad? A la hora de hacer la diferencia en promedios. La diferencia de la regresión es que el método no está acotado a 1 y a 0. El método, pues, permite variación a lo largo digamos, del plano. Entonces, esa variación se le llama extrapolación, o los autores le llaman extrapolación. Entonces, los autores que iniciaron todos esos papers que acabamos de citar, dicen que construir una comparación lineal entre países, ¿verdad? No debe ser la mejor opción, ¿verdad? Porque básicamente caemos en sesgo de extrapolación, o podemos caer en sesgo de extrapolación, en donde asignamos un peso, digamos, mayor o menor a 1, o inclusive asignar pesos negativos a una unidad de comparación, ¿verdad? Entonces, en este caso, podríamos tener que Bolivia, sacar el menos 0.3% de Bolivia, por ejemplo, ahora para comparar con Costa Rica. Y repito, eso no es de manera explícita, sino implícita en los pesos de la regresión, y entonces eso nos aleja de la idoneidad de la comparación, ¿verdad? Y a eso es lo que llaman extrapolación, porque realmente no podemos, o no es informativo, decir que Costa Rica se parece en menos 3% con Bolivia, porque eso pues no es intuitivo y realmente se va fuera del soporte de los datos, porque los datos de aquí, de pi per cápita, no son datos negativos, porque son los niveles, o son los logaritmos de los niveles. Entonces, realmente no estamos hablando de variaciones, estamos hablando del nivel del pi per cápita, entonces, por lo tanto, no hay datos negativos, y entonces, si aplicáramos una regresión, estamos cayendo en un sesgo porque estaríamos diciendo cosas que los datos no soportan, ¿verdad? Y entonces, es básicamente esta tabla la importante de comparar. En el caso de Alemania Occidental, vemos que Austria pesa 42% en control sintético y pesa 26% en la regresión. Sería el peso más importante, o sea, la regresión hubiese capturado esta similitud de manera correcta. Lo interesante de comparar aquí es los ceros, ¿verdad? Francia pesa 0 en el control sintético y hubiese pesado 4% en la regresión. Grecia hubiese pesado 0%, bueno, pesó 0% en el control sintético, pero hubiese pesado menos 9% en la regresión. Y ahí es donde caemos en extrapolación, ¿verdad? ¿Qué significa una comparación de menos 9% en un pi per cápita, ¿verdad? Cuando no hablamos de variación, sino que hablamos de nivel. Entonces, podemos notar que ambas sumas, digamos, si sumamos los pesos, ambas suman 1. O sea, son números entre 0 y 1, son en alguna medida porcentajes, ¿verdad? Pero la regresión, pues, permite variaciones que el control sintético no, porque el modelo está construido a que esté acotado entre 0 y 1 positivo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, con ese preámbulo, en donde tenemos el método, digamos que validado por otros autores, creado por otros autores. Mauricio, una pregunta, ¿cómo sí estimaste los ponderadores de la regresión? Entonces, en este caso, realmente es un poquito técnico, a mí se me escapa, lo que hice fue copiar un poquito el tema del código de los autores, ¿verdad? Que donde dijeron, así se sacan los pesos implícitos de la regresión, y lo que hice fue copiarlo y adaptarlo a mi código. Pero básicamente estos pesos son con un código, y la explicación a mí, digamos que no soy académico y soy un practicante de esto, se me escapa, realmente. Pero está en el código y con mucho gusto lo puedo compartir. Ok, gracias. Y entonces, a la hora de aplicarlo con Intel, aquí en Costa Rica, tenemos que tomar a consideración eso, ¿verdad? El antes y el después y las unidades de comparación. Y lo importante aquí es pues, apadrinarnos en un control sintético y construir una Costa Rica sintética, ¿verdad? Entonces, ahora sí, entrando en materia, digámoslo así, ya dejando el método de lado y enfocándonos en la pregunta, la influencia en Intel en Costa Rica es casi innegable, ¿verdad? La empresa ha aportado bastantes aspectos positivos a la economía costarricense desde muchas aristas, digamos, a través de muchas capas, ¿verdad? Y entonces lo que quiere aportar el artículo realmente es, como dije al inicio, es tener una prueba empírica, ¿verdad? Robusta sobre el impacto Intel en la variable de interés, que es el pi per cápita. Y aquí denotamos que la pregunta no es novedosa, porque de hecho en el 2006 ya el Banco Mundial la hizo y la contestó, sino que lo que es novedoso aquí es aplicar el método de control sintético a la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto de Intel en el pi per cápita mediante este método? Entonces, en la literatura académica, básicamente,
la revisión de literatura por fuera del método, digamos, para enmarcarlo en nuestra pregunta, son dos aportes, ¿no? El primero es el de Rodríguez Claire en el 2006 con el Banco Mundial, en donde encuentran que Intel tiene un efecto positivo en Costa Rica a través de un efecto de señalización, en donde al venir Intel y al ser Costa Rica escogido después de un concurso muy amplio y muy público, además, en su momento, pues Costa Rica señaliza que puede ser un país interesante para inversión, que puede ser un país en donde el capital humano está capacitado, en donde otras empresas quizás valga la pena considerar Costa Rica como destino de inversión, porque pues Intel lo escogió, porque yo no lo contemplo también, ¿verdad? Y eso fue justamente lo que sucedió, pues desde 1998 hasta ahora tenemos N más empresas multinacionales que digamos del calibre de Intel o por lo menos del nivel de inversión de Intel, y entonces digamos que ese fue el efecto de señalización que el Banco Mundial encontró en el 2006, pero pues solamente se ha aumentado hasta el 2018. Eso es algo que damos por dado ahí en la literatura. Y respecto a la metodología, que quizás es la parte más complicada acerca de una Costa Rica sintética, topamos con muchísima suerte, porque pues Abarca y Ramírez en el 2008 aplicaron e hicieron una Costa Rica sintética para responder la pregunta sobre qué hubiese pasado con Costa Rica si no hubiésemos abolido el ejército, ¿verdad? ¿Cuál hubiese sido el efecto en desarrollo económico si todavía tuviésemos ejército y no hubiésemos invertido en educación, en salud, en la historia que ya todos conocemos? Entonces aquí tenemos un marco muy suertudo realmente, porque tenemos una pregunta que no es nueva y tenemos una Costa Rica sintética que ya ha sido construida antes para contestar una pregunta relativamente similar, ¿verdad? Y es relativamente similar no por el aspecto de la pregunta, sino por el contexto de la pregunta, porque Costa Rica fue el único país que abolió el ejército en el estudio de Abarca y Ramírez en el periodo de estudio. Entonces las unidades de comparación de Abarca y Ramírez, pues la única que tiene el ejército abolido es Costa Rica, ¿verdad? En este caso nosotros somos los únicos que tenemos a Intel en Costa Rica en el periodo de estudio. Y en este caso no es tanto Intel, sino es una empresa multinacional o una empresa de ese tamaño que llega y pues básicamente representa 1/3 del PIB en el país. Entonces no es tanto que sea Intel, sino que es una firma multinacional que representa 1/3 de la economía en el país a grandes rasgos, ¿verdad? Ninguno de los países de comparación pues tiene esa multinacional que representa un peso tan grande y por lo tanto es único para Costa Rica y es único, digamos, el efecto. Entonces, volviendo al tema del ejército, digamos, y aquí es lo más importante y realmente en función de este paper es que nos animamos a aplicar un control sintético, es que Abarca y Ramírez logran exitosamente crear una Costa Rica sintética y contestan la pregunta de que pues somos un país más desarrollado, tenemos un PIB per cápita más alto, sin ejército que con ejército, ¿verdad? Y entonces este paper es realmente el que nos invita a aplicar la metodología a la pregunta que tenemos en mano. Entonces, entrando un poquito en exactamente cómo se ve la estrategia empírica y hablando un poquito más específico del método, ya hablamos de la intuición, pero aquí ya llegamos viendo a la formalidad. Nosotros, como le digo, somos practicantes del método, digamos, utilizamos la idea para escribir un paper, pero la idea no es que publicar por publicar, sino que la idea es que ojalá el paper fuera informativo para algún tipo de decisión o para generar conocimiento realmente. Entonces, en ese aspecto hay muchas variaciones del control sintético desde que los primeros autores digamos que lo crearon. Hay bastantes variaciones, ya hay combinación del control sintético con diferencias en diferencias, hay combinación del control sintético con técnicas de matching. Nosotros nos fuimos al más básico, al de Alemania Occidental y al de California, a la versión, digamos que original del método de control sintético, y lo que les estoy repasando aquí realmente es ese escenario básico, realmente donde no hicimos ninguna innovación a la metodología a la hora de aplicarla a Costa Rica. Entonces, lo que proponemos es que la diferencia entre Costa Rica con y sin Intel está expresada en la primera expresión, valga la redundancia, pero la expresión de la izquierda, de la igualdad, no la podemos observar empíricamente, ¿verdad? Porque no podemos observar a Costa Rica con y sin Intel en las estadísticas macroeconómicas de Costa Rica. Solo existe una, solo existe Costa Rica con Intel, ¿verdad? Y aquí cabe hacer hincapié de que el Banco Mundial en el 2006 intentó hacer esa separación de forma contable, sacó de la contabilidad a Intel de las cifras macroeconómicas y pues hizo una comparación 1 a 1, ¿verdad? Pues es una diferencia en medias. Y lo que este proceso lo que trata de hacer es una comparación causal, ¿verdad? Más allá de una diferencia en medias. Entonces, la literatura nos permite, como ya lo repasamos, ¿verdad? Nos permite expresar, digamos que el superíndice de 0 de la siguiente forma, ¿verdad? Como un promedio ponderado
de la unidad J2, que sería el primer país de comparación, hasta la unidad J mayúscula o J+1, la que queramos incluir, ¿verdad? Y es un promedio ponderado en 3 unidades, repito, antes de la intervención o antes de la primera exportación de Intel. Entonces, aquí, siguiendo con la lógica, lo importante aquí es encontrar los pesos W, ¿verdad? O encontrar ese vector de pesos que van a sumar 1, que van a estar acotados entre 0 y 1, que me van a hacer la comparación causal posible, ¿verdad? Y a pesar de que se define el control sintético como una combinación convexa de unidades no tratadas, pesos negativos o pesos mayores a 1 pueden ser usados bajo el costo de permitir extrapolación, ¿verdad? Entonces aquí por eso nos estamos todavía acotando a 0 y 1, porque hay innovaciones del control sintético que ya permiten un poquito variación, pero repito, nosotros estamos con el método clásico o el método básico. Y entonces aquí lo que dicen los autores es de que existe un W sub J óptimo, ¿verdad? Donde podemos hacer esa comparación o nos permite, digamos, tener esa expresión a la derecha de la igualdad, ¿verdad? Que entonces esa diferencia, ese W óptimo, si es que existe, digamos, sería la comparación que estamos buscando. Costa Rica con Intel, ¿verdad? Menos Costa Rica sin Intel, creado con un promedio ponderado de pesos óptimos de países de comparación. Y entonces, asumiendo que ese W estrella existe, se puede pensar en que también existe una posibilidad empírica de la siguiente expresión, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es de que si tuviéramos a Costa Rica y la pudiéramos observar, pues se expresaría como esa igualdad que estamos viendo ahí, ¿verdad? Pero aquí yo insisto en que Abadía hasta en el 2019, a pesar de haber iniciado este método hace muchísimos años, sigue insistiendo en que hay que evitar la extrapolación al acotar W estrella entre 1 y 0, ¿verdad? Entonces, es básicamente lo mismo que voy diciendo. Los pesos W, los W óptimos tienen que sumar 0 o estar entre 0 y 1 y expresarlo de la siguiente manera ya como una estimación, o sea, el delta es la estimación del delta específico que estamos buscando. Y entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer para encontrar el W óptimo es realmente tener la comparación de países, ¿verdad? Con cada uno de ellos con variables explicativas de su PIB per cápita en una base de datos, y lo que hace esto es encontrar los países que mejor se parecen a Costa Rica en el periodo de pretratamiento, explicando su PIB per cápita, ¿verdad? Entonces, Costa Rica en el periodo de pretratamiento tiene variables que predicen su PIB per cápita, y la idea es asignar pesos a aquellos países que se le parecen en la mayor cercanía posible a ese mismo periodo, pero con sus propios datos. Es decir, Bolivia con su PIB per cápita y sus variables explicando su PIB per cápita, Paraguay, Belice, El Salvador, etc. ¿Verdad? Y lo que hace este proceso es básicamente minimizar esas diferencias en dos pesos, ¿verdad? En el peso que el país tiene y el peso que tiene la variable explicando el PIB per cápita en ese país, ¿verdad? Entonces, básicamente son esos dos ejes lo que estamos buscando, que en este caso es V, que es el peso de la variable a la hora de explicar cada PIB per cápita, y W, que es el peso del país en la cercanía con Costa Rica, ¿verdad? Como está expresado ahí en esa expresión abajo. Y entonces, básicamente, donde V es un peso que refleja la importancia relativa que se le asigna a la variable número M, porque son N variables las que, bueno, M variables las que predicen el PIB per cápita en cada uno de los países, y se mide la divergencia entre X1, que en el caso es el vector de Costa Rica y sus predictores, y X sub 0W, que es la matriz de países donantes con cada uno de sus predictores de los PIB per cápita, ¿verdad? Y entonces la expresión abajo básicamente lo que está es desglosando un poquito más ese peso W, en que W está en función de V, que V son las variables que explican el PIB per cápita en cada uno de los países. Entonces, básicamente, lo que tenemos es que tenemos un W óptimo que está explicado por V, por esas variables, y ese V, pues, en función de eso es que se asignan los pesos a cada uno de los países. Y por eso es que Austria sale similar a Alemania y así sucesivamente. Okay, entonces, como no podemos observar el contrafactual, ¿verdad? Lo que proponemos es simple y llanamente esto. Lo anterior es simplemente por formalidad, pero realmente es esta expresión la que estamos buscando. Estamos buscando una matriz de países donantes en donde les vamos a asignar un peso óptimo, y ese peso óptimo es en función de esa variable explicativa de cada uno de los PIB per cápita, como ya había dicho. Entonces, en realidad, todo se puede reducir a esta igualdad, que es bastante sencilla, es un promedio ponderado. Lo que es innovador de este método es la forma en ponderar, ¿verdad? La forma en que encuentra W
W estrella. Pero ahora lo que tenemos que agregar es de que por más de que no tengamos extrapolación, porque los datos, los pesos están entre 0 y 1, eso no quiere decir que no tengamos sesgos de interpolación, ¿verdad? En donde hagamos inferencia estadística o el control, perdón, el grupo de control sea ambiguo y, como les digo, como las muestras son pequeñas, no podemos hacer pruebas de hipótesis, entonces no podemos hacer inferencia estadística. Entonces realmente estamos sujetos a un sesgo de interpolación porque estamos sujetos a decir cosas que realmente los datos no soportan, ¿verdad? Tampoco. Entonces los autores lo que hacen es que tienen una prueba de robustez principal, que es el SM, básicamente, y es que el efecto de Costa Rica comparado con la Costa Rica antes de Intel, ¿verdad? Tiene que ser el mayor de la muestra, ¿verdad? Tiene que ser el efecto más grande. Y eso se da por dos razones, porque Costa Rica es el único que ha tenido Intel post 1998, o Costa Rica es el único que ha abolido el ejército en el periodo de post-tratamiento. Alemania es la única que ha sido reunificada en el periodo de post-tratamiento, ¿verdad? Y entonces, por definición, el efecto de Alemania, comparado con ella misma antes y después, ¿verdad? Tiene que ser más grande que el resto de países, ¿verdad? Entonces, si yo fuera a hacer un chile sintético, antes y después del 98, la diferencia entre antes y después del 98 no puede ser más grande que la de Costa Rica. Lo mismo para Panamá, lo mismo para Bolivia, para todos los países donantes. Si hiciera cada país donante le aplicara un método de control sintético y lo comparo antes y después del 98, ¿verdad? Como fue el ejercicio que hicimos con Alemania en el 75, que si hacemos Alemania antes y después de 1975, la serie es plana, ¿verdad? Entonces el antes y después del 75 casi que es pequeño, pero no solo es pequeño, sino que es más pequeño que el país que estamos evaluando, ¿verdad? O el país o la unidad tratada en este caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar, y perdón ahí por los números, se me escapó, es 3 y 4, pero realmente es dividir, ¿verdad? 8 sobre 9, o en este caso 3 sobre 4, ¿verdad? Y encontrar eso que les estoy diciendo, ¿verdad? La diferencia post-tratamiento sobre pre-tratamiento de Costa Rica tiene que ser la más grande de la muestra. Es decir, el control sintético tiene que ser más divergente a partir del 98 para Costa Rica que para cualquier otro país. Y entonces, ¿por qué? Porque si encontramos la misma divergencia post-98, eso quiere decir que lo que le ocurrió a Costa Rica, le ocurrió a otro país también, y por lo tanto no me convence de que Costa Rica es único en esta muestra, o que esa diferencia se debe a ese antes y después del 98, o ese evento macroeconómico que estamos tratando de cuantificar, ¿verdad? Entonces, la estrategia es bastante, digamos que sencilla, y esta prueba empírica o esta prueba de robustez realmente es razonable, ¿verdad? Porque no es muy tecnológica, no es muy técnica, simplemente es una división que tiene sentido desde el punto de vista intuitivo. Entonces, ahora sí, ya tenemos el método de control sintético, digamos que ahí en la cabeza tenemos la prueba que estamos buscando, ¿verdad? Para decir que nuestros datos pues son válidos, pero entonces ahora literal tenemos que irnos a hacer esto, ¿verdad? Entonces, escogimos dos muestras, una muestra de 1980 al 2018 y una de 1960 al 2010. Entonces, la primera muestra es del Fondo Monetario Internacional y es en la que nos vamos a concentrar, y la segunda muestra es de una serie de variables que en el paper explicamos muchísimo más, pero realmente nos sirve como prueba de robustez de que lo que encontramos en la del fondo lo estamos observando también en la otra. Entonces, digamos que son dos bases de datos con dos periodos de tiempo distintos, donde el 1998 es el año de estudio, ¿verdad? Pero para propósito de esta presentación y para avanzar un poquito más rápido, nos vamos a concentrar solo en la primera, en la del Fondo Monetario. Y entonces, lo que hicimos fue construir un PIB per cápita, como está explicado ahí, y lo que pusimos de variables explicativas o de predictores es la densidad poblacional, el crecimiento poblacional, la apertura comercial, la inflación, como está expresada ahí, como en esas definiciones, la inversión total, tal y como sale en la base de datos del fondo, el ahorro nacional bruto, y para variables de educación tenemos secundaria y años de escolaridad para todos los países, ¿verdad? Que la sacamos de esa base de datos de Barry y del Banco Mundial. Entonces, aquí lo importante es que optamos, eso es lo importante de notar, es que optamos por una base de datos, un panel balanceado para todos los países, y esta selección de variables es la que nos permitía hacer ese panel balanceado, aumentando las variables explicativas y aumentando la cantidad de países de comparación. Entonces, digamos que esta selección de variables nos generó un óptimo, digamos, en disponibilidad de datos. Pero entonces, la pregunta aquí importante realmente es, y lo ponemos como periodo placebo,
pero por eso yo decía al inicio que la pregunta empezó al revés, porque realmente la pregunta no era cuál fue el efecto de Intel en Costa Rica, la pregunta inicial fue cuál fue el efecto o cuál es el efecto del régimen de zona franca en Costa Rica. Porque sabemos que el régimen ha sido instrumental y realmente es la política pública a ser evaluada en este caso. Intel no es una política pública, Intel es un resultado en el tiempo, ¿verdad? Intel es un evento en el tiempo, Intel es algo que sucedió, ¿verdad? Que a raíz del régimen de zona franca, pues sí, seguramente algún factor jugó, pero fue mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, Intel por sí solo es un fenómeno, digamos, que se explica por varias razones, pero lo que sería más académicamente riguroso es evaluar el régimen de zona franca como tal en el 90, porque pues es una política pública a nivel nacional, se adecúa mejor la pregunta con el método, ¿verdad? Pero a la hora de aplicarlo, lo que vemos es que pues generamos un buen calce de las series a la izquierda del 90, pero realmente no notamos ninguna divergencia, o las series, la diferencia entre las series no deja de ser cero, sino hasta antitos del 2000, ¿verdad? Como vemos en ese gráfico. Entonces, esas antitos del 2000, que realmente vemos una divergencia entre las series, y nos hacemos pensar, bueno, el régimen de zona franca pareciera que no tuvo un efecto, sino que fue algo antitos del 2000, ¿verdad? Y entonces, revisando un poquito, nos damos cuenta que la primera exportación de Intel fue en 1998, ¿verdad? Intel se instala en el 97, inicia operaciones en el 97, pero realmente exporta por primera vez en el 98. Entonces, aquí es donde nos invita a nosotros como, digamos, autores a decir, bueno, no, quizás no fue el 90, quizás fue más adelante, el título del 2000 y justamente pega con Intel y tenemos la justificación que ya les he explicado. Y la prueba de que no fue 1990 es el SM cuadrado que les estoy diciendo, que para Costa Rica no es el más grande, ¿verdad? Post-intervención, entre pre-intervención, realmente Chile y Paraguay son más grandes que Costa Rica, es decir, Chile tuvo algún evento en el 90 que fue más importante que para Costa Rica, lo mismo Paraguay, lo mismo Argentina. Entonces, esto nos quiere decir que aquí no estamos encontrando nada. Realmente, antes y después de 1990, Costa Rica no hay nada. Si bien hay un crecimiento de la serie PIB per cápita, por supuesto, pues no se lo podemos aducir al régimen de zona franca, porque en la principal prueba de robustez, digamos, sale que no es correcto afirmar eso. Entonces, continuamos y decimos, bueno, ¿cuál fue el efecto de Intel, verdad? Justo ver este gráfico después. Y encontramos este balance entre Costa Rica sintética y el promedio muestral, tal y como se los enseñé para Alemania y para California. Entonces ven igual la comparación entre Costa Rica y Costa Rica sintética es mejor que haberla comparado con el promedio muestral, ¿verdad? Entonces, aquí en este aspecto, Costa Rica y Costa Rica sintética están completamente balanceadas antes de 1998 y por ende cualquier divergencia post 1998 pues invita a hacer la aseveración causal que hicieron en California, hicieron en Alemania Occidental. Aquí revisando los pesos por país, pues nos damos cuenta que tenemos los pesos del control sintético para los países que escogimos como países donantes. En este caso, la escogencia de países donantes se limitó a países latinoamericanos que no fueran insulares, es decir, no islas, no incluimos República Dominicana, no incluimos Cuba, no incluimos Puerto Rico, que puede haber sido incluido, nos limitamos a países, digamos que insulares, países del continente de América Latina, ¿verdad? A todos incluidos ahí, que fueran hispanohablantes, es decir, estamos excluyendo Surinam, estamos excluyendo esos países, pero estamos incluyendo Brasil. Ahora, eso es sumamente importante porque nuestros resultados son sujetos a esta escogencia, ¿verdad? Y son sujetos a la escogencia del periodo de tiempo. Todo lo que nosotros encontramos dependen de ese contexto y dependen de esa selección, ¿verdad? Cuando uno hace variaciones de la selección de países donantes y la selección de los periodos de tiempo, pues por supuesto que hay variaciones en los resultados también. Entonces, por eso es que eso es un ejercicio pues académico. Entonces, como podemos ver otra vez, los pesos del control sintético suman 1 sin extrapolación y la regresión también suma 1 pero con extrapolación. Entonces, bueno, eso invita a que estamos bien, digamos, por ese lado en términos del método. En este caso, lo importante resaltar es de que Costa Rica pues se parece a Paraguay antes de 1998, tiene un poquito de Argentina, un poquito de Belice, un poquito de Chile, un poquito de El Salvador y un poquitito de Uruguay, ¿verdad? Y los demás países son 0, de hecho Nicaragua es 0 y Panamá es 0. Eso es interesante porque son países vecinos y como les dije al inicio, Nicaragua y Panamá pues no son la mejor comparación y pues estos pesos del control sintético son una prueba de que eso fue exactamente así. Entonces, esos pesos por país son interesantes,
son distintos a los de Abarca y Ramírez, porque la base de datos de Abarca y Ramírez es diferente, y el año de estudio de Abarca y Ramírez es diferente. Todos los pesos por país es diferente. Entonces, en este caso, uno de los aportes a la literatura es que Abarca y Ramírez ya construyeron una Costa Rica sintética con una base de datos, y nosotros construimos otra con otra base de datos, ¿verdad? Y la prueba de que todo está bien es este gráfico de acá, ¿verdad? De que todo está bien construido es este gráfico de acá. A la izquierda del 98, pues vemos un calce básicamente perfecto, y después vemos una divergencia justo en el 98 entre la serie de Costa Rica y la Costa Rica sintética antes y después de Intel. En el gráfico de la derecha vemos la brecha que deja de ser 0 justo en el 98, ¿verdad? Entonces, esto nos invita a pensar de que esto es una mejor comparación. El 98 es un año, digamos, que más interesante de estudiar desde el punto de vista empírico, más que el 90 en Costa Rica. Y este gráfico realmente es la invitación a que, mira, aquí pareciera que hay un efecto. Pero la prueba es esta que les había dicho al inicio. En el caso de la muestra 1, que es la que estamos tratando ahorita, del fondo de 1980 al 2018, Costa Rica sale bastante por encima de los demás países, ¿verdad? Ese ESM es bastante más grande, ¿verdad? A diferencia de cuando estudiamos el 90. Cuando estudiamos el 98 sí encontramos esa muestra, esa prueba que estábamos buscando. Y les enseño la muestra 2, que fue construida de otra forma, ¿verdad? Simplemente para ejemplificar que en ambas muestras encontramos el mismo efecto grande, por así decirlo. Eso inclusive comparado con Chile, que Chile es uno de los países que más ha crecido, digamos, post 2000, por hacerlo fácil, en América Latina. Entonces Chile era una comparación difícil de hacer porque Chile crece bastante después del 2000, digamos, el PIB per cápita se explota en Chile, y entonces era difícil encontrar, digamos, esa diferencia, pero ahí podemos ver que Costa Rica sí sale más alto en la prueba que Chile. Entonces, estos dos gráficos son como la demostración de que se logró el objetivo principal. Entonces, obviamente, este gráfico que les enseñé es el principal, pero no es el único, ¿verdad? En el paper resaltamos muchísimo más cada uno de ellos y explicamos cada uno de ellos, y pues sometemos los resultados a todas las pruebas de robustez que son normales de hacer con este método. Dentro de ello hacemos un estudio con países receptores placebo, es decir, hacemos un estudio que hubiese pasado en el 98 en Honduras, en El Salvador, en todos, ¿verdad? Y encontramos que la respuesta sigue siendo importante para Costa Rica y no para los demás. Hicimos de estudio de periodos placebo, como lo vieron en el 90 para Costa Rica, y después lo hicimos en el 2010, y no encontramos diferencia, no encontramos, digamos, que nada importante a estudiar ahí, al igual que en Alemania Occidental. Tenemos unidades eliminando unidades de control, es decir, eliminamos los países más importantes. Primero eliminamos al país que más se parece a Costa Rica, que era Paraguay, lo quitamos y seguimos encontrando el efecto. Quitamos el segundo más importante, seguimos encontrando el efecto, así hasta 4 unidades de control. Es decir, quitamos las 4 principales unidades de comparación y seguimos encontrando el efecto para Costa Rica y no para los demás países, ¿verdad? Eso con el gráfico de los puntitos. O sea, seguimos encontrando lo mismo, aún quitando los países más importantes de comparación. Y la brecha entre Costa Rica y controles sintéticos dispersos es básicamente que ahora, en vez de ir quitando unidades importantes, ahora lo que hacemos es solo haciendo unidades importantes, ¿verdad? Como en espejo. Entonces, hacemos Costa Rica solo con Paraguay, comparando con Paraguay, haciendo Costa Rica con 2 unidades de comparación, con 3 y hasta con 4. Y haciendo la comparación solo con una muestra de 5 países, digámoslo así, que es una muestra chiquita, y seguimos encontrando el mismo resultado que vimos al inicio, ¿verdad? El SM es más grande para Costa Rica que para los demás en la muestra. Entonces, son cosas que salieron ahí y que están alineados con lo que la literatura hace para probar este método en resultados empíricos. Entonces, naturalmente el ejercicio econométrico pasó todas estas pruebas, ¿verdad? Como ya les he indicado, porque si no todavía estaría escribiendo código y estaría tratando de entender lo de los pesos implícitos que el doctor me preguntó, y estaría batallando con esto todavía. Entonces, en realidad, en el paper completo, pues pueden ver la explicación detallada de cada una de estas pruebas y pues cómo fue que Costa Rica exitosamente pasó cada una de las pruebas. Ahora, entonces, para concluir, realmente aquí la conclusión no es tanto metodológica ni académica, es un poquito más ya con índole de política pública, ¿verdad? Porque los hallazgos principales realmente son 2, que cualitativamente ya se podía apuntar hacia una incidencia positiva del régimen de zona franca en la atracción de Intel, y a partir de allí un efecto global positivo en la economía doméstica, ¿verdad? Ese es el efecto cualitativo que no está cuantificado en nuestro paper, más bien cuantitativamente decimos que no tiene un efecto el régimen por sí solo,
pero cualitativamente y apadrinándonos por el trabajo que hizo el Banco Mundial en el 2006, pues entendemos que cualitativamente hay una hipótesis de que el régimen jugó un papel importante, pero no único, en la atracción de Intel a Costa Rica. Entonces, digamos que ese es un hallazgo cualitativo de que confirmamos que no es el régimen, realmente el que hace un antes y un después en Costa Rica, no es por sí solo, es la atracción a Intel, lo que pareciera ser que hace un antes y un después en la serie del PIB per cápita. Pero entendiendo que cualitativamente Intel vino a Costa Rica porque el régimen estaba instalado acá, ¿verdad? Pero el principal hallazgo, como lo dije al inicio, fue que cuantitativamente el control sintético encontró pues esta diferencia, ¿verdad? Del aumento de entre 1.3 a 2.6 durante el periodo 1998 al 2018, que es el periodo post-tratamiento o post-Intel, y es más que duplicando el crecimiento en comparación con una Costa Rica que no hubiese recibido Intel, ¿verdad? El ejercicio aquí, la invitación o la conclusión es, hubo un evento en la historia económica de Costa Rica que marcó un crecimiento, digamos, importante en nuestra serie de PIB per cápita. Ese evento lo podemos poner a Intel y lo que podemos decir es que no es que hemos crecido solo por Intel, no. Lo que estamos diciendo aquí es de que Intel marca un antes y un después en el crecimiento del desarrollo económico de Costa Rica, ¿verdad? Y eso lo que invita en el paper, o lo que reflexionamos en el paper, es cuál será el siguiente evento en nuestra historia económica que va a marcar ese antes y ese después, ¿verdad? Ahora tenemos internet y estamos más globalizados y más conectados, pero ¿cuál será ese siguiente evento que va a marcar un antes y un después, ¿verdad? Entonces, como digamos, tomadores de decisión, digamos, cómo pueden utilizar esto, como a qué evento le vamos a apuntar para generar ese crecimiento importante en el desarrollo del país, ¿verdad? Entonces, esto realmente la conclusión no es tanto que sea Intel ni una empresa privada, es simplemente que hubo un evento importante en Costa Rica, como lo fue también la abolición del ejército anteriormente y como lo fue también la apertura comercial, porque hay un paper que citamos que también tienen a Costa Rica Sintética con una apertura comercial. Entonces, tenemos tres eventos que a través de control sintético marcan un antes y un después en el crecimiento, ¿verdad? Del desarrollo, de la serie. Y lo que invita aquí es que a post 2018, en este caso, para ser estrictos, pues cuál será ese siguiente evento, ¿verdad? ¿Cuál será el siguiente evento que marque un antes y un después? Y entonces, como ya les dije, esta presentación fue revisada y está publicada en la revista Logo de la Universidad LID y en este enlace pues pueden encontrar el paper ya publicado. Pero para cualquier comentario o pregunta, pues con todo gusto las puedo contestar ya ahorita, o si no se pueden poner en contacto con los autores, que fue Sandro Solés y mi persona, y con todo gusto. Más bien, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Adelante. Si no, tal vez mientras la gente se anima, voy a empezar yo. ¿Podrías poner el gráfico? Ajá. Bueno, primero te pido el gráfico porque creo que nos ayuda, ¿verdad? Es a partir del 98. Primero, creo que, digamos, podría ser que, por ejemplo, a partir de la aprobación del TLC, estés capturando los dos efectos, ¿verdad? Entonces, habría que tener cuidado, tal vez, de hacer las interpretaciones solo hasta el 2000, ¿cuándo fue? 2003, 2004, no recuerdo, ¿verdad? Entonces, ese periodo nada más, ¿verdad? Tratar de interpretar, porque ahí realmente está seguro que fue el efecto. Porque, digamos, de ninguno de los controles sintéticos sale ningún otro país que tiene TLC, ¿verdad? Tal vez si hubieran salido los que tenían TLC, uno hubiera dicho, bueno, no, ahí está controlado, pero no. Entonces, eso es una cosa, ¿verdad? Y la otra cosa, si nos vamos para ese periodo, digamos, en ese periodo, ahí mi interpretación, ¿verdad? Que creo que va a afectar un poco los números. Entonces, veo los resultados y veo este control sintético y digo, sí, ha tenido un efecto. El efecto ha sido importante, pero no estoy seguro que sea el efecto que estás poniendo en las conclusiones.
Porque si me voy a este periodo, ¿verdad? Y veo ese periodo, parece más bien como que hay un cambio de nivel, ¿verdad? Y después siguen subiendo. Un cambio de nivel que es importante, ¿verdad? Que digamos, nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero no estoy seguro si es un cambio permanente en la tasa de crecimiento, ¿verdad? Entonces, no sé qué opino. No, sí, totalmente de acuerdo. Es dificilísimo aterrizarlo a que N años después del 98 sea una sola de las causas que explica toda la serie, ¿verdad? Y el nivel de la serie. Entonces, no, ahí estoy totalmente de acuerdo. La comparación con el TLC es que estrictamente en el método de control sintético no podemos tener países que experimentan la misma intervención o parecidas, ¿verdad? Entonces, en este caso, si hubiésemos comparado o hecho el estudio para el TLC, hay muchos países que ya tenían TLC con Estados Unidos antes y después de nosotros, que aprobamos en el 2007 y si no me equivoco entró en vigencia en el 2009, 2010. Entonces, el problema de eso ahí es que el control sintético no sería el método para utilizar porque otras unidades también tienen TLC con Estados Unidos y además tienen otros TLCs. Entonces, habría que hacerlo un poquito más multidimensional, digámoslo así, controlando por otras cosas. Aquí es que lo que nos permite hacer esta comparación y por eso es que entendemos que la cuantificación del efecto es un enunciado fuerte de hacer, es que pues solamente nosotros tuvimos a Intel, por decirlo fácil, durante este periodo de estudio. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta, sugerencia. Juan, tal vez yo entonces. Vale, excelente. Volviendo a esa pregunta que está haciendo Juan, si se cortara ahí en el 2009, se podría comparar más bien como 3 periodos, ¿no? O sea, no desagregar completamente ese efecto, pero por lo menos a la hora de presentar los resultados hacia el final, la tasa, poder comparar efectivamente la tasa que hay entre el 98 y el 2009, que da una década, y luego del 2009 hasta el final de la serie. La tasa de crecimiento entre una y otra, dice usted. No, sí, o sea, sí tendría sentido a nivel de no lo pueden hacer, digamos, en términos de las estimaciones no lo están haciendo, pero a la hora de la discusión, porque ese evento que está señalando Juan sí es importante, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio implica otra política más agresiva que va en la misma línea que toda la idea de la atracción de inversión extranjera directa y demás. Entonces, es parte del mismo modelo de crecimiento económico, pero sí es un evento, digamos, que puede marcar tendencias, porque en ese segundo gráfico, efectivamente, si uno se fija, a partir del 2010 la tendencia cambió, ya que se le empinó más. Sí. Entonces, ese es el efecto que Juan puede estar señalando con respecto a los tratados de libre comercio, ¿verdad? Ahí hay un efecto de apertura comercial que se les podría estar mezclando. Entonces, tal vez si no lo pueden hacer metodológicamente, pero en la discusión hacer la aclaración. Sí, no, definitivamente sí. Y como dije al inicio, totalmente de acuerdo de que es dificilísimo, sobre todo entre más nos alejamos del 98, seguir poniéndole el pin al evento, ¿verdad? Pero sí, no, en este caso lo que hicimos fue en el paper del periodo placebo en el 2009 y en el 2010, y lo que encontramos es de que las series pues no divergen, digámoslo así. Creemos que puede ser porque no hay suficientes datos post tratamiento como para realmente ver la divergencia. Entonces, sí, en este caso es algo que nos faltó en las consideraciones. Nos reducimos nada más a concretar, digamos, que el punto del antes y el después, ¿verdad? Y todo lo demás constante, pues por eso es de 1.3 a ese 2.6, ¿verdad? Pero no, es un excelente punto, de que definitivamente esto, por eso digo, no es única exclusivamente, y además, conforme nos alejamos del 98, como dije, más difícil es poner ese pin ahí en ese momento. Bueno, en todo caso, gracias, estaba interesante. No, muchas gracias, no, gracias por acompañar, espero no haber aburrido a nadie. No, para nada, chao. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. No.
Creo que parece que no. Mauricio, muchísimas gracias. Muy buena presentación, la parte metodológica con los ejemplos muy clara, entonces, bueno, para aprovechar para los estudiantes también. Claro. Y bueno, ahí mantengo informados sobre próximas investigaciones. Excelente, doctor. No, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen día y estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su presencia y hasta luego.